Bueno, después de haber visto el video, estos videos donde el doctor Stephen Covey habla sobre el hábito de ser proactivo, usted dirá, Alexis, ¿y ahora qué más vamos a aprender? Bueno, lo que vamos a hacer, voy a hacer 7 puntos de parte de solo lo que es esta primera parte, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner a la luz de la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? La Biblia. Creo que no vamos a entrar en discusión o no tengo que probar que la Biblia es la verdad absoluta. De acuerdo a lo que nos dicen las estadísticas aquí en Honduras, más del 90% cree que Jesucristo es su Salvador. Entonces, partiendo de ahí, espero que usted crea que la palabra, lo que está escrito en la Biblia, es una verdad absoluta y es una palabra viva. Es una palabra que toma efecto hoy. ¿Y cómo puede tomar efecto hoy? Bueno, vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es cómo lo hacemos que esto esté a la luz de la palabra de Dios. Para eso nos vamos a ir a Juan 1:1 y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 2. Este era el principio con Dios. Ahora, punto B, Juan 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Inciso C, Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuáles son las dos cosas que tenemos que tener en claro en esto? Uno, que vivimos en dos mundos. Tenemos el mundo espiritual y tenemos el mundo físico o el mundo terrenal, como usted le quiera llamar. El peor error que podemos cometer como cristianos, como personas que aceptamos que Jesucristo vino, murió por nuestros pecados, es el pensar que somos seres físicos nada más. Todos, independientemente de que si creemos que Jesucristo es nuestro Salvador o no, todos somos seres espirituales viviendo en un cuerpo físico. Pero especialmente a aquellos quienes creen que Jesucristo es su Salvador, tenemos que entender que tenemos dos nacionalidades. Una en el mundo espiritual y otra en el mundo físico. Y el peor error que podemos cometer, como les he dicho anteriormente, es pensar que nosotros vamos a vivir en este mundo físico guiado por las leyes de este mundo y no por el mundo espiritual. Ahora, una de las cosas que usted se estará preguntando: Alexis, ¿cómo hago esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces, yo le contestaría sería esto, lo que dice en el inciso D. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En Santiago 1:5 dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. En otras palabras, tiene un problema. Si usted está que hoy soy de esta manera y que mañana soy de otra, o que usted permita que sus emociones lo muevan de una a otro lugar, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que usted no va a poder ser consistente, constante con su manera de ser, con su manera de proceder. Usted no va a estar siendo guiado bajo principios bíblicos, sino que va a ser guiado bajo sus emociones, bajo el clima de la atmósfera de su medio ambiente. Ahora, en los versículos que leímos anteriormente, leímos que somos hijos de Dios. ¿Qué significa cuando usted es hijo de Dios? Que usted tiene acceso, óigame bien, que usted tiene acceso a todo en este mundo.
a lo que usted necesite. Si usted tiene necesidad de sabiduría, si usted tiene necesidad de inteligencia, si usted tiene necesidad de comprensión, si usted tiene necesidad de madurez, a todo lo que usted necesite, Dios está ahí para proveérselo, de acuerdo a la soberanía, de acuerdo a la inteligencia, de acuerdo a lo que Él quiere para su vida. Pero la pregunta viene siendo de esta manera: ¿cómo nosotros podemos saber lo que Dios quiere? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo podemos realmente conocer? Y eso es lo que nos está diciendo Santiago en el capítulo 1, versículo 5, que si necesitamos tener sabiduría, que la pidamos, pero que la pidamos con fe, sabiendo que Dios se va a manifestar de una u otra manera. Él nos va a dar la respuesta que nosotros estamos buscando. Ahora, mire lo que nos dice en el inciso E, en Santiago 1:9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El versículo 10 dice: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tenemos que, si usted se considera una persona que no tiene nada, desde el punto de vista material, si usted se considera una persona que no tiene nada, gloríese en Dios. Ahora, si usted se considera una persona que tiene mucho, entonces manténgase humilde, porque esa riqueza también pasará. ¿Qué es lo que, en síntesis, qué es lo que nos está diciendo Dios con esto? Que nuestra seguridad debe ser basada en la relación que nosotros tenemos con Él, no en el conocimiento, en la sabiduría que nosotros como seres humanos podemos tener, o en las cosas materiales que nosotros podemos tener. No hay nada de malo que usted tenga el carro del año, que usted tenga una mansión, que usted sea bendecido desde el punto de vista material. Eso solo es una manifestación de lo que usted hace con los dones que usted tiene. Pero Dios también le llama a una recapacitación sobre cómo usted administra esos dones y qué es lo que usted hace y cómo usted se siente. Punto número 2, su seguridad. Me encanta lo que el doctor Covey dice cuando relata el ejemplo del doctor Frank, del psicólogo Frank. Dice: libertad para reaccionar, teoría del doctor Frank. Lo que el doctor Frank dijo cuando dijo esta frase: el más alto valor humano es poder elegir nuestra actitud en situaciones en las cuales no se tiene ningún control. Y desde el punto de vista bíblico, ¿cómo podemos ver esto? Le voy a leer de nuevo esto. El más alto valor humano es poder elegir nuestra actitud en situaciones en las cuales no se tiene ningún control. Esa parte, espero la haya escrito, de verdad. Ahora, ¿a dónde nos podemos ir a la Biblia para decir: Alexis, ¿cómo es que Dios me habla de esto? Entonces, para eso, vámonos a Mateo 5, capítulo 5, versículo 40. Y nos dice esto: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Una de las cosas que el doctor Covey decía cuando estaba hablando sobre esto es esto: la liberación es una condición del medio. La libertad es una condición interna, la propia de la persona. ¿Qué es lo que nos está diciendo el doctor Covey y cómo podemos relacionar esto desde el punto de vista bíblico y con lo que le estoy mencionando de Mateo 5, 40 y 41?
que si te quieren quitar la capa, que si te quiere que le des la capa, que si te quiere te dan a cargar, a que cargues por una mía, que la lleves dos. ¿A qué se refería Jesucristo en ese momento? Lo que Jesucristo se refería en ese momento, para darle el contexto de esta situación, recuerde que en ese momento los israelitas eran colonizados por los romanos. Entonces lo que sucedía es que un soldado romano podía estar en el centro de la ciudad, y si ese soldado romano iba para otro lugar, le podía decir a cualquier israelita: lleva mi armamento, ayúdame a cargar lo que yo traigo. Y era una obligación de ese israelita ir una milla afuera de la ciudad, ayudando a ese soldado con esa carga. Ahora, ¿qué sucedía? ¿Qué era lo que Jesucristo le estaba diciendo? Para los israelitas eso era una de las humillaciones más grandes que podía hacer un soldado. Decirle que cargara con lo que él traía. Y Jesucristo le está diciendo: no solo se la lleves una mía, sino llévaselo dos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el doctor Covey? ¿Qué es lo que enseñó el doctor Frank? Que nuestra libertad no depende de alguien afuera, sino de algo adentro, en nuestro corazón y en nuestra mente. Alguien nos puede tener cautivos, alguien nos puede privar de nuestra libertad, pero nosotros podemos estar libres emocional, psicológicamente, viviendo en una cautividad. Cuando la persona logra entender eso en el mundo afuera, logra tener una libertad emocional hacia cualquier circunstancia. Ahora, cuando nosotros aquí, dentro del mundo espiritual, entendemos que nosotros somos libres, que el precio ya fue pagado por nuestro pecado, entonces eso nos da la oportunidad de tener todavía más libertad. Eso fue lo que hizo que en cuestión de 60 años, alrededor de 60 a 100 años, en aquel tiempo la población que existía era alrededor de 300 millones y en menos de 100 años se tenía más del 50% del imperio romano glorificando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque las personas eran libres, aunque estuvieran esclavizadas, pero ellas internamente, emocionalmente, punto número 3. ¿Qué es lo que mantiene vivo a las personas? En el ejemplo, en la segunda teoría del señor Frank, el doctor Covey nos habla de lo que sucedió con el amigo del doctor Frank. Ahora, él en términos más concretos dice: la visión que la persona tiene, la esperanza, el amor que hay dentro de la persona hace que esa persona se mantenga viva. ¿Por qué? Porque tiene una visión hacia dónde va, qué es lo que quiere lograr, cuál es su razón por qué está en este mundo. Y una de las cosas que dijo, que me encanta, dice: ¿qué está pidiendo de mí esta situación de la vida? El doctor Stephen Covey nos hace esa recomendación, que nos hagamos esa pregunta: ¿qué está pidiendo de mí esta situación? ¿Qué es lo que esta situación está pidiendo de mí en este momento? Y una de las maneras como lo podemos contestar desde el punto de vista bíblico es en Mateo 28, 19. ¿Qué es lo que nos dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué sucede con esto?
Dios nos está diciendo, tienes que ser pastor para hacer esto, tienes que ser evangelista para hacer esto, tienes que ser apóstol para hacer esto, tienes que tener algo en especial. No. Entonces la pregunta es, ¿usted ya está poniendo en práctica esto todos los días en su medio ambiente con quienes usted comparte? Porque eso es una de las cosas que Dios nos pide. Ahora, el punto B, en Números 18:29. Mire lo que dice: de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Esto nos habla de todos nuestros dones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted ha pensado de que la única manera como usted puede servir a Dios es en las cuatro paredes, en el edificio donde usted se congrega, en la iglesia donde usted se congrega, entonces, ¿qué sucede en su trabajo? ¿Qué sucede en su casa? ¿Qué sucede con sus amigos con quien usted comparte y vive? ¿Qué sucede con ellos? ¿No se merecen ellos tener o saber de Jesucristo? Ese es número uno. Número dos, usted también posiblemente se limite en el caso de aquellos que son hombres de negocio, doctores, ingenieros, arquitectos y de cualquier otra profesión. Entonces, la pregunta es, ¿ese es un don? ¿Ese es algo que Dios le ha ayudado a obtener a usted? Usted está poniendo al servicio de su comunidad, al servicio de la sociedad donde usted vive, ese conocimiento, esos dones. Más adelante, en las otras grabaciones, estaré compartiendo cómo usted, siendo un doctor, siendo un arquitecto, siendo un ingeniero, siendo un hombre de negocio, cómo usted puede compartir esos dones que usted tiene, que Dios le ha dado, para que la sociedad a su alrededor sea beneficiada. Y no solo las personas en su iglesia, en su congregación, en su denominación, sino la sociedad en general, el cuerpo de Cristo. Al nosotros no dar de esos dones, estamos siendo egoístas y no estamos sirviendo a Dios como realmente deberíamos de hacerlo. Punto C, inciso C. Tesalonicenses 4:6 dice lo siguiente: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto con esto? Lo que usted está haciendo hoy en día, ¿está santificando a Dios? Usted, escúcheme bien lo que le voy a decir, usted participó de alguna manera en algo ilícito. Le voy a poner un ejemplo. Acabamos de pasar por las elecciones en nuestro país. Usted es una persona que cree que Jesucristo murió por usted. Usted participó o usted sabe de algo que se haya hecho ilegal. Si usted participó o usted sabe y se ha quedado callado, hay más de 30 personas que hoy en día ya están muertas por esa situación. Y esa sangre corre por usted como corre por cada una de las otras personas el por qué se está haciendo o se está dando lo que se está dando en nuestro país. Si usted ha participado, si usted hizo algo que usted sabe va en contra de la ley, es momento que se arrepienta y que salga a la luz, que confíe en Dios, si es que usted confía en Dios. Y si no, cada una de las muertes que han habido hasta ahorita y que pudieran haber en el futuro, usted también es responsable de ello. Punto número 4. El veneno del resentimiento.
El doctor Stephen Covey habló sobre su primo, lo que sucedió con la culebra. Ahora, ¿cómo lo podemos traer nosotros a la luz de la palabra de Dios? Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a hacer el resentimiento? Le va a causar daño a usted internamente y va a causar daño a su alrededor. Necesitamos perdonar. Hace unos momentos le decía yo, si usted participó, fue una de las personas que hizo algo en las elecciones y usted hizo algo ilegal, que esa sangre va a correr sobre usted también. Pero también en este momento le llamo a aquellas personas quienes no participaron y quienes se sienten que les han hecho un daño, ya sea en las elecciones, ya sea en lo que sea. Yo lo que les digo en este momento es, hay que perdonar, hay que orar por esas personas, hay que bendecir a esas personas. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo puede usted mantenerse firme? ¿Cómo no puede estar en esa montaña rusa de sus emociones? Desde el punto de vista bíblico, si nos vamos a Jeremías 17:7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y por cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. ¿Cómo nos podemos mantener nosotros firmes? Es uno, confiando en Dios, pero para tener esa confianza en Dios, un 100% de esa confianza en Dios, le tengo otras preguntas aquí. Número 1, ¿usted cree que Dios, la Biblia, es la verdad absoluta? Creo que si yo estuviera frente a frente con usted tomándome una tacita de café con la Biblia enfrente, usted me diría, sí, Alexis, sí creo que la verdad absoluta es la palabra de Dios. Usted me diría que sí. Ahora la siguiente pregunta es, ¿usted está dispuesto a vivir de acuerdo a esa verdad absoluta? ¿Usted está de acuerdo a hacer lo que Dios le pide? ¿Usted está de acuerdo en permitir que el Espíritu Santo le siga guiando? Eso es todo lo que toma, pero para poder hacer eso necesitamos tener una relación con Dios. Ahora, para hacer esa relación, pero es una relación sincera, genuina, de amor, no de miedo. Porque si usted tiene una relación de Dios por miedo a que se va a ir al infierno, por miedo a lo que Dios le va a hacer, entonces usted lo que es única y exclusivamente temerario de Dios y como consecuencia usted no puede tomar pasos de fe. Ahora, si usted ama a Dios y cree en Él y tiene esa relación con Dios, entonces usted no tendría ningún problema en dar esos pasos de fe. ¿Ese es el caso? ¿Está usted con esa relación? ¿Tiene esa relación con Dios? Si no la tiene, la pregunta es, ¿cree que sería un buen momento empezar a crear esa relación? Esta es la razón por qué tenemos este programa, Una Conexión con Dios. Es para ayudarle a crear esa relación con Dios, a entender desde un punto de vista de allá afuera, un punto de vista físico, pero entender la parte espiritual, porque cuando usted entienda la parte espiritual, entonces vivir en este mundo físico no va a ser ningún problema. Recuerde esto.
Este mundo terrenal, este mundo físico, tiene un príncipe. Y ese príncipe quiere que usted viva su vida eterna en miseria. Ahora usted tiene algo para escoger. O usted le cree al príncipe de este mundo, o usted le cree a Jesucristo, al que dio su vida por usted. Y usted puede creer y permitir que el Espíritu Santo lo guíe. Como lo leímos en el punto número 1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se acuerda de esa parte? De eso se trata. Punto número 6. Trabajar en el círculo de influencia. ¿Qué es lo que sucede? Posiblemente usted venga y me diga: Alexis, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé cuándo hacerlo. A lo que Dios le respondería de esta manera. En Proverbios 2, versículo 1 dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Recuerde esto. La sabiduría o la inteligencia para nosotros es aquella inteligencia donde se le cae el dinero a alguien y viene uno y le pone el pie al dinero y empieza a ver quién lo está viendo, y como dice el colombiano japonés, que le pone el pie al dinero y empieza a ver quién lo está viendo, y si mira que hay alguien que lo está viendo, entonces usted le dice micha, mitad y mitad. O como el otro día estaba yo en el bus y miré como cuando a una muchacha se le cayó el dinero, viene alguien más y le levanta el dinero y le habla a la muchacha para darle el dinero, y viene otro señor diciéndole al que le estaba tratando de dar el dinero a la muchacha que el dinero era de él, cuando todos habíamos visto a quién se le había caído el dinero. Inteligencia se le llama a aquella persona que viene y en su pesa le pone unos cuantos gramos, quizás un cuarto o medio cuarto de una libra, y cuando usted va a comprar el queso, la mantequilla o lo que vaya a comprar, él o ella ya va ganando. A eso le llaman inteligencia. Inteligencia en este mundo se le llama a tomar ventaja de los demás. Inteligencia se le puede llamar a que yo soy más inteligente y yo sé cómo hacer las cosas. No como tú las quieres, sino como yo sé que tú debes de hacer las cosas. Lo que Dios nos dice en su palabra es que si buscamos su presencia, mire lo que dice en el versículo 2, dice... en el capítulo 4, versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Y qué es eso? El temor de Jehová no es como le decía yo anteriormente, de tenerle miedo a lo que es el castigo, sino el amar, el hacer las cosas como Dios nos dice, por el amor que tenemos a Dios y porque no queremos romper esa relación que tenemos con nuestro Creador. Un ejemplo le comentaba hace uno o dos de los puntos que le quería decir o que le dije. También le mencionaba de que al crear esa relación, entonces uno puede tomar esos pasos de fe, hacer las cosas que uno no piensa. Tengo prácticamente 3 meses de estar aquí en Ceiba, y cuando yo vine para acá venía sabiendo una sola cosa, que mi fe estaba puesta en Él, que Él era quien me traía aquí. Gracias a eso, hoy puedo decir
que vamos a hacer otras cosas en enero que en mi vida yo hubiera pensado que íbamos a ser capaces de hacer. Ahorita, en este momento, esta grabación que estamos haciendo, hace 1 año atrás, 2 años atrás, yo no hubiera pensado que podíamos hacer esto. Hace tan corto tiempo como 1 año atrás, menos de 1 año, unos 8 o 9 meses, yo no podía pensar de que podía estar aquí en Ceiba haciendo esta grabación. Pero usted me diría, pero Alexis, usted ya sabía, usted tenía el dinero, usted tenía esto. No, yo no tenía nada y sigo sin tener nada. Pero Él ha proveído la casa, el lugar, el equipo para poder estar aquí. Y hoy es un testimonio vivo de lo que es hacerle caso a Dios. Sí, y nosotros podemos leer en la Biblia y podemos ver testimonio tras testimonio tras testimonio de lo que es seguir los principios bíblicos, cómo nuestras vidas van a cambiar cuando nosotros confiamos en Dios. Entonces mi pregunta es, ¿confía usted en Dios? ¿Realmente cree esta palabra? ¿Realmente cree que esta palabra toma vida hoy día en su vida, en la situación en que está, en la situación en que estamos en nuestro país? ¿Usted cree que Dios puede tomar vida? La razón por qué me estoy incluso apresurando a hacer estos videos, no apresurando, sino haciendo estos videos ahorita, es porque van a venir, voy a hacer otros videos, otras predicaciones, donde el explicar estos puntos, el poner este video junto, va a tener sentido. Nuestra conducta fluye de nuestros paradigmas, de nuestros hábitos. El doctor Covey habla de la psicología de determinismo. Determinismo genético, determinismo psíquico, determinismo ambiental. Ahora, ¿cómo nosotros, como cristianos, podemos superar esta situación? Él nos da toda una explicación cómo se puede hacer en el mundo secular. Muy válido. ¿Cómo se puede hacer en el mundo secular? Ahora, ¿cómo nosotros en el mundo cristiano, en el mundo espiritual por el cual nosotros nos movemos y hacemos las cosas, cómo podemos basarnos o de qué manera podemos tomar la palabra de Dios, empoderarnos de esas promesas para poderlas poner en práctica en nuestro corazón, en nuestra mente, confiar en ello y proseguir hacia adelante con toda la confianza? En Juan 14, en número A o punto A, inciso A, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Inciso B, Tito 3, 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otras palabras, no es que si yo voy a la iglesia 5, 7, 20 veces al día o a la semana, no es si yo lavo, barro, predico, evangelizo, lo que yo haga no importa. La razón por que existe ese poder en mí es una: porque Dios me amó y yo he aceptado ese amor. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a morar en mí. Y en ese momento Dios me da toda la fuerza, toda la capacidad para poder hacer esa transformación en mí. Esa es una decisión. Y es entender que nosotros ya somos hijos de Él. No tenemos arte ni parte con el enemigo. Y para finalizar,
los 4 dotes: autoconocimiento, imaginación, conciencia, voluntad independiente. Desde el punto de vista, recuerde, estamos viendo cómo este libro, que ha sido tan exitoso en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ya han creado todo un proceso de desarrollo de una compañía, y cómo usted personalmente puede desarrollarse y lograr cambiar, ser otra persona desde el punto de vista físico, de la fuerza suya. Porque aquí le habla voluntad independiente, conciencia, imaginación, autoconocimiento. Desde el punto de vista secular, usted puede lograr eso, pero ¿qué es lo que sucede? Que usted ya tiene el Espíritu de Dios viviendo en usted. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios? Mire lo que nos dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué sucede? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo ya está en nosotros. No nos irritemos unos a otros, no nos envidiemos unos a otros, vivamos en paz. ¿Qué es lo que nos enseña el primer hábito? Ser proactivo. Lo que yo estoy buscando al darle esta clase es enseñarle cómo, desde el punto de vista secular, cómo han habido compañías, cómo han habido personas que han transformado su vida poniendo en práctica estos 7 hábitos. Si lo quiere ver desde el punto de vista secular, ahí tiene toda la información. Yo solo lo que estoy haciéndole es esto, diciéndole: esto es lo que dice el mundo secular, esto es lo que dice Dios. Uniendo esas dos cosas, el mundo físico con el mundo espiritual. Ahora la pregunta es: ¿qué va a hacer usted con ese conocimiento? Vamos a tener la segunda parte de cómo en el mundo secular esto, poniéndolo en práctica, ha llegado a tener influencia de una manera que usted ni se lo imagina. Y cómo, óigame bien esto, si usted es hondureño, estamos en diciembre, hoy día es 24 de diciembre del 2017, ¿cómo 2017, enero del 2018, si usted toma acción sobre este conocimiento, podemos ser una generación que realmente transforma nuestro país? Que Dios me le bendiga.